querido pueblo de Dios. Hoy le habla su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore desde Tucumán, la Argentina. Y estamos aquí reunidos nuevamente para seguir continuando el estudio de esta hermosa carta que tanto nos puede enseñar, que aunque estamos viendo un poco de historia bastante remota, vemos que los tiempos se van repitiendo. Vemos que las situaciones, las conductas se van repitiendo. La cultura puede cambiar, pueden cambiar muchas cosas, pero en sí es aplicable para nuestros tiempos también la palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es eterna, no cambia, nosotros somos los que cambiamos, la humanidad es la que cambia, pero fue dejada y escrita para el bien de toda la humanidad de todos los tiempos. Vamos a continuar con 1 Timoteo capítulo 3 y vamos a analizar desde el versículo 8 al 12. Vamos a hacerle una lectura, ya que luego vamos a ir desglosando un poquito cada versículo. Dice: los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Luego sigue también diciendo el versículo 3 que vamos a seguir estudiando a posterior, pero hoy vamos a hablar un poquito del diaconado. Es un término un poco más conocido, más usado en las iglesias. Y también de la acción de las mujeres, que aunque no la llaman diaconisa, pero sabemos que la función en sí nos lleva a pensar que estas mujeres a las cuales se remite aquí la carta eran diaconisas. Pero vemos que en Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6, allí los diáconos fueron elegidos porque los ancianos no tenían tiempo para realizar el cuidado de los pobres y necesitados, además de la realización de toda obra que ellos realizaban, como gobernar la iglesia, predicar la palabra, guiar a la congregación en la oración, etc. Me gustaría leer Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. En consecuencia, hermanos, podemos decir que los diáconos fueron elegidos para servir las mesas, pero no nos vamos a quedar con solamente ese pensamiento, porque sería un pensamiento muy pobre. Sin embargo, es bastante enriquecedor estudiar el ministerio del diaconado. Su tarea también, aunque en este momento no lo especifica, pero sí era recolectar las ofrendas que el pueblo de Dios trae en gratitud al Señor. En algunas los hacen los ancianos, en algunas iglesias, y en otros casos los hacen los diáconos. Y al igual que los ancianos, deben ser hombres y mujeres llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría, como lo expresa aquí el versículo 3 al 5 del capítulo 6 de Hechos, donde dice que buscaron 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaron ese trabajo. O sea que hablar de diáconos y hablar de lo que aquí especificaban, servir las mesas, no era un trabajo como para no tenerlo en cuenta, ni tampoco para elegir así rápidamente, sin oración previa, como por decir, a ver quién nos pueden ayudar rápidamente en este ministerio para que nosotros podamos seguir haciendo lo que debemos hacer, como en el caso de los apóstoles, que tenían que ellos seguir ejerciendo la palabra, predicándole la palabra, orando y todo lo que tiene que ver con el ministerio de la iglesia, sino que tenían que buscar personas con ciertas características
Para el diaconado no cualquier persona tenía que estar. Para el servicio de las mesas no cualquier persona podía estar allí. Sino, en primer lugar, dice, tenían que ser de buen testimonio. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a veces nosotros diríamos la sabiduría, bueno, sería para los maestros, serían para los pastores, para los evangelistas, para los profetas, para los dirigentes, para los líderes renombrados, como venimos estudiando, los obispos. Pero sin embargo, hermanos, aquí vemos que ellos también tenían que tener sabiduría. Entonces es un trabajo bastante digno, aún el servir las mesas. Servir las mesas, en este caso, a las viudas, mujeres que no tenían quizás sostén de sus maridos ya fallecidos, y entonces tenían que ir a comer en comunidad, como ya lo vamos a ir analizando. Y las personas que realizaban este ministerio tenían que tener sabiduría, buen testimonios y llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo tenían que estar en esa atmósfera, como hemos cantado recién, en esa atmósfera de gloria, en esa atmósfera de lectura de la palabra, de discernimiento de la palabra, de poder estar entendiendo qué Dios me quiere decir, qué Dios me quiere hablar, no simplemente tomarla la palabra del Señor y leerla como por cumplimiento, decir yo he cumplido, hoy he leído la palabra del Señor, acallo mi conciencia y nada más, pero es decir, Señor, yo hoy quiero que tú me hables, que me digas qué tienes preparado para mí, qué me quieres corregir, qué me quieres alentar, qué nueva promesa me quieres dar. Entonces, en esa comunión con Dios, podemos ver cómo nos empezamos a llenar porque escuchamos la voz de Dios. Y al escuchar la voz de Dios somos llenos de Dios, que es muy distinto que tomar un libro o tomarla la Biblia como un libro cualquiera y leerla como una más. Queda como un registro quizás, queda como un conocimiento y nada más. Pero para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que interactuar con Dios a través del Espíritu Santo. Y esa es la forma, la comunicación, la intimidad, la oración, la sinceración ante Dios. Es tan importante la confesión, hermanos. Cuando nosotros nos confesamos ante Dios, entonces hay apertura del corazón y de la mente y podemos empezar en ese momento a escuchar la voz de Dios. Y vamos a ver qué hermoso escuchar la voz de Dios. Entonces estos varones tenían que ser, y mujeres, porque también había diaconisas que también ayudaban en el servicio de las mesas. Era una tarea específica en la que ellos estaban para eso y también para recolectar las ofrendas que se traía con gratitud al Señor. Entonces, al igual que los ancianos, como hemos venido tratando estos temas ya en prédicas anteriores, deben ser hombres y mujeres llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría y no dejarle ese atributo solamente para el ancianato. Al igual que los ancianos también debían cumplir con ciertos requisitos, como lo que hemos visto en 1 Timoteo capítulo 3, hemos visto en el versículo 2, que era necesario que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y el versículo 10, refiriéndose ya ahora a los diáconos, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, como hablamos ya en la prédica anterior. Y entonces, dice, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Palabra que ya la hemos estudiado perfectamente bien y hemos entendido que de la irreprensibilidad se desglosaban todas las otras características o requisitos, como podemos decir, tanto como para los ancianos como para los diáconos, también hombres y mujeres. La Iglesia cristiana heredó la organización de beneficencia de los judíos. Recordemos que los apóstoles venían de ese entorno judío, eran judíos, de esa cultura judía. Entonces la Iglesia cristiana viene heredando toda la organización esa de beneficencia de los judíos, y esta beneficencia, esta organización dice que no se igualó en ninguna otra nación. Qué maravilloso, qué hermoso es que una nación se destaque por algo que beneficie al prójimo, por algo que le dé el mismo lugar como el deseo de nosotros. Nosotros nos deseamos todos los días tener el pan de cada día, nosotros deseamos tener la vestimenta, deseamos tener una cobertura, una protección, una provisión. Y bueno, ellos tenían eso para todas las personas necesitadas. Y dice que no hubo otra nación que igualara a la nación de Israel. La sinagoga tenía una organización estable para ayudar a los pobres. Los judíos no hacían la ayuda en forma individual
a personas individuales. Este es un tema realmente que yo me puse a pensar porque observamos y vemos que cuando se hacen ayudas individuales de persona a persona, yo por experiencia propia les puedo decir que después esas personas se nos vuelven en contra, porque al ser humano nunca le gusta sentirse por debajo de otro. Es como un orgullo que se trae. Decimos todas las personas, no algunas, sino todas las personas traemos un orgullo en donde no nos gustan que otros estén por encima nuestro. Entonces, por más que la condición fuera baja de la persona, cuando se la ayuda de forma individual, después se cobra un precio muy triste, que es tenerlo por enemigo. Yo lo he comprobado en mi vida, así que creo que esto fue una sabiduría muy grande, la de los judíos, de hacer una organización estable y de poder ayudar a través de la organización. Ellos no lo hacían en forma individualizada. Los judíos preferían que la ayuda se diera por medio de la comunidad y especialmente por medio de la sinagoga. Y realmente es un pensamiento bastante sabio. Y los encargados de las colectas recogían donativos de los mercados para los pobres en dinero y en especie. Entonces iban por los mercados y los mercados daban lo que podían, lo que sentían en su corazón. Lo lindo de la nación de Israel es que todos tenían el mismo sentimiento, todos tenían la misma fe, el mismo pensamiento. Hablemos de esos tiempos. Hoy la nación de Israel ya está muy diferente a esos tiempos, pero podemos hablar que es toda una nación igual, con una creencia y una fe igual. Entonces, cuando se iba de mercado en mercado pidiendo donativos para los pobres en dinero y en especie, la gente se la otorgaba, se la daba. Y a los pobres de la comunidad se le daba suficiente alimento para 14 comidas, o sea, para 2 comidas diarias durante una semana por persona. O sea que estaba ya asegurada una persona que iba a tener por lo menos 2 platos de comidas en el día. Y este fondo para los pobres se llamaba cupá o la cesta. Además, se hacía una colecta diaria de alimentos de casa en casa para los que se encontraran en una necesidad extrema. Entonces, lo que vimos recién era de mercados en mercados, se iba pidiendo dinero y especies, y ahora vemos que se iba de casa en casa pidiendo para esas personas que estaban en extrema necesidad. Y este fondo se le llamaba el tamhui o la bandeja, porque seguramente se le preparaba una bandeja con alimentación para las personas en extrema necesidad diariamente. Entonces, la iglesia cristiana heredó esta organización de la beneficencia y sin duda sería la tarea de los diáconos. Serían el diaconado el que llevaría a cargo esta hermosa tarea de recoger y de poder otorgarle a los necesitados. Muchas de las cualidades del diácono, hermanos, coinciden con las del episcopos. Y me gustaría leerle un poquito un fragmento que extracté del doctor R.C. Sproul. Dice lo siguiente con respecto a los episcopos, que si bien nosotros ya hemos estado analizando y estudiando un poco lo que eran estas terminologías, para algunos un poco desconocida, para otros muy natural porque sus iglesias la manejan, pero me gustaría hoy poder enriquecer un poquito más el pensamiento que hemos dado anteriormente. Les voy a leer lo que este doctor, teólogo, ya fallecido, pero que nos ha dejado sus hermosas y enriquecedoras enseñanzas para los que estamos estudiando este tema del gobierno eclesiástico. Dice así el fragmento: la palabra griega para obispo es episcopos. Recordemos que hemos dicho que en realidad casi todas las palabras suelen ser lo mismo, pero algunas con unas pequeñas características en el ministerio. Entonces dice, escuchamos hablar de la iglesia episcopal y se llama así porque su gobierno implica un gobierno por obispos. Pero en el mundo antiguo el obispo era el episcopos. La palabra raíz scopos es la palabra que traducimos en español como ver. De ahí que el telescopio, microscopio, citoscopio, todos los tipos de visores que tenemos, y un visor es algo que usas para ver algo que normalmente no serías capaz de poder ver a simple vista. O sea, todas esas terminaciones tienen que ver con la vista. Y el microscopio observa cosas diminutas que no se pueden ver
a simple vista. El telescopio ve a grandes distancias para ver las estrellas en el cielo y más. Entonces, el visor es algo a través del cual se observa. Y cuando pones el prefijo epi en él, lo que haces es intensificar el significado de la raíz. Así que un episcopo es algo que ve con atención, con energía y a cabalidad lo que se está examinando. Entonces, en el mundo griego antiguo, el episcopos era el general de los ejércitos que venía a las bases militares y revisaba las tropas. Los inspeccionaba para ver si estaban listos para la batalla, si estaban preparados de forma adecuada para llevar a cabo la guerra, y si las tropas no estaban listas, entonces se imponían castigos. Y si estaban listos durante la revisión, entonces las tropas eran elogiadas y beneficiadas por los episcopos. Ahora, como nosotros a veces escuchamos esas palabras y nosotros decimos, pero eso solamente para la parte espiritual, porque nosotros la hemos conocido en el mundo congregacional, en el mundo religioso, en el templo, en las sinagogas, en todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. Pero aquí estamos viendo en la época antigua, ya lo hemos tratado también, que tenía que ver con la parte militar, con la parte económica, con todo lo que tiene que ver en sí a administración. Entonces, en el Nuevo Testamento, más tarde se refiere a Jesús como el obispo de nuestras almas, que Él es nuestro supervisor. Él ve o contempla de gran manera todo lo que está sucediendo en medio de su pueblo a través de su Santo Espíritu. Porque hoy nosotros ya no estamos con la figura física de Jesús de Nazaret, pero sí estamos con el Espíritu de Jesús de Nazaret y del Padre. Entonces me gustaría leer la referencia con respecto a nuestro Señor Jesucristo como el obispo, y eso se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién puede ser el pastor y el obispo de nuestras almas? Nuestro Jesucristo de Nazaret, el obispo y el pastor de nuestras almas. Entonces luego vemos como allí ya en el versículo 8, 9 en adelante, los diáconos no deben ser tampoco que hablen con doblez. Allí dice, los diáconos asimismo deben ser honestos sin doblez. ¿Qué significa doblez? Diálogos, significa en griego, o sea, hablar con dos voces, diciéndole una cosa a uno y otra a otro. Qué triste que es la doblez del hablar o la doblez de ánimo, cuando no se tiene un mismo ánimo, cuando con unas personas se es de un ánimo, cuando con otras personas se es con otro ánimo, cuando con unas personas se habla una cosa y con otras se va y se habla totalmente lo distinto a lo que se habló con la primera. Eso es doblez de ánimo. Entonces, aquí Pablo está diciendo, no tienen que ser con doblez, sino sin doblez. Y si un diácono iba de casa en casa, tenía que ser recto, sin hipocresía. Si ejercía bien el diaconado, entonces seguramente, hermanos, que ya esa persona estaba calificada para ser un posible anciano o participar del ancianato. Podría referirse, entonces, estos versículos a la importancia que se debía tener en cuenta aquellas personas que iban a ser servidoras. A veces nosotros decimos, bueno, ¿a quién elegimos para servir las mesas en algunas ocasiones que en toda iglesia pueden surgir, como aniversarios de iglesia, casamientos, conferencias, asambleas? Cada iglesia tiene su régimen y su tipo de organización. Entonces podríamos decir así a la ligera, y bueno, que se elija a fulano, a mengano, total, ellos no tienen actividad en la iglesia, lo elijamos a este, a aquel, pero no están a la ligera, hermanos. Aquí vemos la importancia y el tiempo que Pablo se tomó para escribir en esta carta cómo debían ser elegidos los diáconos. No a la ligera, no a la rapidez, no a cualquiera, sino con la misma seriedad que se elegían y que se ponían a prueba a los ancianos, a los obispos. También se debían tomar a los diáconos con la misma seriedad, también ponerlos a prueba
observar su conducta, observar si realmente estas personas eran honestas. Porque hoy estamos llenos de personas deshonestas. ¿Cómo falta la honestidad hoy en el mundo cristiano? Eso lo podíamos imaginar antes para el mundo, para los impíos, para los que no conocen palabra de Dios, para los que no conocen la Biblia. La deshonestidad, la hipocresía, el doblez en la palabra y en el ánimo. Pero sin embargo, aquí Pablo estaba diciendo todos estos requisitos porque podía existir en la iglesia todas esas características que realmente no deberían existir en el pueblo de Dios. Y luego ya el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Una vez que han sido puestos a prueba, recién podían ejercer el diaconado si son irreprensibles. Entonces, no vamos a tratar más la palabra irreprensible ni esta característica porque la hemos visto a profundidad anteriormente, y llegamos al versículo 11 cuando empieza ya Pablo también a hablar sobre las mujeres. Sí, porque dice, las mujeres asimismo sean honestas, no solo los hombres, las mujeres también sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Recordemos que la mujer venía siendo infiel, como también el hombre, venía de una cultura infiel, donde los matrimonios no perduraban mucho tiempo. Entonces Pablo tiene que empezar a ahondar en estos temas y a recalcar y a escribir cartas para que tengan en cuenta que sean mujeres fieles, sean mujeres honestas y no calumniadoras. Porque se podría pensar que estas mujeres podrían ser quizás las esposas de los diáconos o mujeres que estuvieran comprometidas también en el trabajo de la beneficencia, en esa organización de beneficencia a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y en la iglesia primitiva también había diaconisas, aunque aquí Pablo no la está nombrando, pero sí se la nombra en Romanos, capítulo 16, versículo 1 al 2. Allí también Pablo, cuando le está escribiendo a los romanos, le dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea que era una mujer que estaba ejerciendo el diaconado de una manera correcta, con todos los requisitos de forma correcta. Entonces Pablo allí la está recomendando para que la reciban con dignidad, como es digno de los santos, a una mujer que merecía honra. Qué triste que vemos ahora a mujeres piadosas, mujeres fieles, buenas diaconisas, que son maltratadas, son tenidas en poca, no respetadas y ni siquiera se le da la honra que merecen. Pero aquí el Pablo, como él fue ayudado por esa diaconisa y sabía quién era esa mujer, entonces la podía recomendar. Había testimonio fiel de esa mujer, entonces podía ser recomendada para que la traten dignamente y con la honra que merecía. Tenían el deber, entre otros, estas mujeres diaconisas, de instruir a las mujeres que se convertían y en particular presidir y ayudarlas en su bautismo, que era por inmersión. Eran las encargadas de asistirla a las mujeres que se bautizaban por inmersión. Era necesario advertir a todas las mujeres diaconisas del peligro de la calumnia. En esos tiempos y en nuestros tiempos también, hermano, ¿qué es la calumnia? Bueno, en esos tiempos se utilizaba el término muchas veces del chismorreo. Hoy en día es la palabra del chisme. Y exhortarlas a que fueran de confianza. ¿Era necesario? Sí, era necesario. Si en esos tiempos Pablo exhortó para que las mujeres no sean chismosas, calumniadoras, en estos tiempos también es necesario muchas veces advertir en la congregación que las mujeres dejen esa mala conducta que la mayoría las tienen. Es como una cualidad que acompaña a la mujer, una mala cualidad que acompaña a la mujer y que se lo debería poner en oración. Las mujeres deberíamos orar todas mucho por este tema de la calumnia, del chisme y toda esa cosa que destruye, para nada construye la calumnia. Fijémonos y hagamos comparación un poquito. Cuando un médico joven se graduaba, antes de empezar su práctica, se le tomaba el juicio hipocrático, que era el juicio que llevaba el nombre de un médico griego de los años 460 a.C., con el que se comprometía este médico a no repetir nunca lo que había oído en la casa de un paciente, o aunque lo haya oído en la calle. Fíjense ustedes la seriedad que tenía que asumir ese médico y ese
podríamos decir, ese compromiso, o ellos le llamarían juramento, o juicio hipocrático, donde ellos prometían nunca hablar lo que habían escuchado con respecto al diagnóstico de un paciente, ya sea en el consultorio o quizás en la calle de oída. Por eso no era un agravio, ni es un agravio a las mujeres que en las cartas pastorales se les prohíba caer en la calumnia, caer en el chisme o en el chismorreo. La vida de la mujer corre mucho peligro, hermanos, de calumniar, mucho más que quizás la vida de un hombre. No decimos que los hombres nos calumnien, pero es como que es más característico de las mujeres, porque el hombre en esos tiempos era el que trabajaba y estaba todo el tiempo enfocado en trabajar, salir a la calle a trabajar, y recordemos que la mujer no tenía que trabajar en esos entonces, eran pocas las mujeres que trabajaban, más bien eran las mujeres viudas, las que quedaban viudas, las que trabajaban, y las mujeres quedaban recluidas en sus casas. Entonces, ahí es como el círculo era más cerrado para las mujeres, y se daba eso de estar pensando en una, en otra, en la vecina, en la compañera, en la hermana, cosa que el hombre, su mente la tenía en el trabajo. Pero hoy en día, las mujeres ya trabajan y tendríamos que evaluar este tema, ¿no es cierto? Tanto hombres como mujeres, exhortarlos a que dejen de lado la calumnia. Entonces, ya se trate de un hombre o de una mujer, el divulgar secretos o el repetir cosas que se han dicho en confianza es algo muy malo para una persona cristiana. Muchas veces tenemos confianza de que podemos confiar en alguien, vamos a contar algo que quizás puede ser bastante delicado y que de esa persona no va a salir. Y muchos hemos sido formados en hogares muy creyentes, donde se enseña a creer desde el punto de vista de la fe. Entonces todo eso se traslada a todos los ámbitos de la vida de una persona cristiana. Y muchos hemos sido criados en ese estilo de vida, de ser creyentes y de creer, pero otras personas no han sido criados en esos hogares cristianos donde se le enseña mucho a creer. Entonces, nosotros creemos, los creyentes creemos, que si confiamos algo a una persona, esa persona no lo va a divulgar. Pero lamentablemente pasa el tiempo y uno entiende y descubre que esa persona no ha sido lo que uno ha creído. Y qué triste, qué desilusión, cuánto dolor al alma, al corazón, cómo se destruyen las emociones cuando ha habido deshonestidad, cuando no ha habido fidelidad en guardar la palabra en la cual uno ha confiado. Entonces el pueblo cristiano tiene que tener muy en cuenta eso. Cuando era niña recuerdo que los ancianos se reunían a tocar temas muy delicados, congregacionales, a veces eran temas matrimoniales, problemas de matrimonio que estaban en dificultad, y muchas veces ni siquiera las esposas se enteraban lo que los ancianos, reunidos en secreto, trataban. Muchas veces hasta las ancianas ni siquiera se les comentaba lo que se había tratado en esas reuniones. Pero hoy en día, hermano, da miedo contar alguna situación afligente, algún problema, porque sabemos que ya pronto, al día siguiente, ya toda la iglesia va a estar enterada. Entonces, eso era lo que Pablo no quería que suceda. Las calumnias, el chismorreo, el estar hablando, el estar divulgando lo que no debe ser divulgado. Entonces, es muy importante esas advertencias y ese aconsejamiento que Pablo estaba dando. Ahora, nosotros recordemos, para el mundo cristiano era muy malo divulgar los secretos. Y recordemos un poquito, porque venimos tratando ambas civilizaciones que se estaban amalgamando entre sí. La civilización griega con la judía se estaban amalgamando entre ellos, y de ahí surgían las iglesias entre judíos, entre griegos convertidos. Y recordemos que era esencial para la civilización griega que las diaconisas, o llamadas muchas veces también obreras de la iglesia, conservaran su dignidad para la civilización griega. Y una mujer griega respetable vivía en la más estricta reclusión, nos acordemos, ya hemos tratado eso. Nunca salía sola a la calle, ni siquiera participaba en las comidas con su familia. Estaba recluida, casi era una esclava más o menos. Y allí hay un pensador llamado Pericles, político, jurista y orador ateniense de los años 429 a.C., que decía que el deber de una mujer ateniense era vivir una vida tan retirada que no se mencionara nunca su nombre, ni para alabarla, ni para criticarla.
Ese era el pensamiento de este jurista y orador ateniense, político, religioso también, con respecto a las mujeres atenienses. Las mujeres se casaban muy jóvenes, como más o menos de 15 años, y se las sometía a una estricta supervisión. En lo posible, no se les permitía ver nada, oír nada, ni hacer ninguna preguntas. O sea, la mujer ateniense no podía preguntar nada. Y esa era la manera en que se criaban las mujeres jóvenes griegas respetables. Y yo quiero contarle un ejemplo, porque uno diría, qué cosa tan rara esa reclusión de las mujeres de esos tiempos, ¿no? Quiero contarle una experiencia que tuve unos meses atrás, cuando pasé un proceso de enfermedad, y el Señor me tuvo recluida más o menos en una reclusión total, podríamos decir, sin poder ni siquiera bajar las escaleras ni asomar la cara a la calle por un mes. Una reclusión tan total porque yo no podía salir porque me mareaba, hasta el punto que me tenían que acompañar al baño, me tenían que acompañar del dormitorio a la pieza, porque yo me mareaba y sentía que me desmayaba. Era una situación física que no me permitía, por más que yo quisiera y pusiera la mejor voluntad, no me permitía manejarme sola. Y tampoco podía salir a la calle, porque en cualquier momento me mareaba. Entonces tuve un mes entero recluida entre las paredes de mi hermosa casa, acostada muchas horas, porque el cuerpo lo necesitaba. Pero es increíble, hermanos, cómo en ese mes y después otro mes a posterior, donde empecé ya a salir de a pequeños tiempitos a la calle, eran pequeños tiempos y siempre acompañada, en esos 2 meses, cómo la unción del Señor cayó sobre mi vida, que yo hacía comentarios en mi familia, y le comenté a uno de mis hijos que cuando yo estaba con esa unción, es como que yo fuera 2 personas. Mi cuerpo, Nancy, era uno, pero la que actuaba era otra. Entonces yo de pronto sentía que estaba lavando los platos en casa y no sentía cansancio. Lavaba los platos y yo decía, pero ¿quién es esta que está lavando los platos? Yo sentía que no era yo, que era otra persona, que lavaba los platos, que cocinaba rápido y ordenaba en una rapidez todo. Ordenaba mi pieza y tenía ganas de hacer las cosas con una energía, una vitalidad, una cosa que nunca la había experimentado en mi vida. Era una unción del cielo que Dios me había dado para que yo en mi debilidad pudiera hacer las cosas. Y yo me sentía feliz porque ordenaba todo de una manera que nunca lo había hecho y no me cansaba. Y eso me hizo pensar mucho en la reclusión, cómo yo continuamente estaba hablando con Dios. Claro, no podía salir a ningún lado y estaba todo el tiempo en una continua comunión con Dios, hablando con Dios, conectándome con Él, todo el tiempo en la cama. ¿Qué más podemos hacer? Estamos orando y orando y orando, pidiéndole al Señor que me sacara de ese proceso, que pronto yo quería ser normal, que podía poder volver a hacer las actividades que yo antes hacía sin necesidad que me estén ayudando. Entonces, hermanos, lo que yo viví en esos tiempos, después cuando ya empecé a salir a la calle, cuando ya se empezaron a ir los mareos y toda esa situación de enfermedad, esa unción también se empezó a disipar. Y ya después de pronto, ahora siento cuando lavo los platos que soy yo. Cuando ordeno las casas siento que soy yo y ya me canso, ya no me siento sobrenatural, porque antes yo me sentía sobrenatural. Entonces, a veces pienso yo que para la salvación del alma es muy importante la reclusión. El Señor ya viene en estos tiempos, ya quedan muy pocos tiempos para que el Señor venga a sacarla a su iglesia de la tierra. Entonces, sí, la verdad que el Señor ha promovido a la mujer y eso lo vamos a ver, pero también es importante la reclusión. No nos quejemos, no nos enojemos. No nos enojemos por esos tiempos, procesos pueden ser para algunos. Para nosotros pueden ser situaciones donde no sabemos a dónde ir y tenemos que estar en casa porque estamos viviendo tiempos. En la época del COVID también se ha vivido un tiempo de reclusión donde algunos lo han tomado de forma favorable, otros no de forma favorable, pero sepamos aprovechar porque no sabemos lo que viene para la humanidad. Se están empezando a profetizar que vienen virus más peligrosos y que vienen situaciones donde la gente va a volver a estar recluida. Entonces, aprovechemos ese tiempo para que la unción descienda sobre nuestras familias y podamos nosotros experimentar eso sobrenatural que necesitamos realmente para irnos de esta tierra. ¿Ustedes creen que no vamos a ir con una naturalidad humana de esta tierra? Yo creo que en los últimos tiempos el Señor nos va a envolver en una gloria, en una atmósfera tan sobrenatural, hermanos, que no vamos a ser nosotros. Como yo me sentía que no era yo.
Yo me sentía, pero ¿quién soy? Decía yo dentro mío. Le comentaba a veces a mis hijos. Yo decía, me siento extraña, siento como que soy dos personas a la vez. Una la enferma, la que está en el proceso de enfermedad, y otra que va haciendo las cosas por mí. La enferma no hacía las cosas, la que hacía era la otra Nancy. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos ayude a valorar los tiempos en que el Señor nos vaya a recluir, porque van a venir tiempos que no sean de queja, que no sean de calumnias, de enojo, de murmuración, de chisme, porque a veces el encierro provoca eso, chisme. No hay más que hacer, entonces empieza al chisme. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos hablando de la mujer entonces, cómo vivía de esa manera, y el cristianismo trajo la emancipación de las mujeres, realmente también lo vimos, las liberó de una especie de esclavitud, pero tenía sus peligros. La mujer liberada podía usar mal su libertad conseguida. Qué triste que no sabemos manejar nosotros las bendiciones, porque esto fue una bendición que el Señor la liberara, la emancipara a la mujer para que no estuviera en ese estado de no ser nada o ser considerada cosa, una esclava. El Señor la puso ya como una parte integrante importante de la familia, pero corrió sus peligros, porque por eso dice, la mujer no supo manejar esa libertad y el mundo respetable se podría realmente escandalizar ante esa emancipación en esos tiempos. Estamos hablando de esos tiempos donde venían con la costumbre ateniense de que la mujer respetable era la mujer recluida. Entonces, si veían una mujer liberada, era como, digamos, una mujer peligro que podía llegar a escandalizar a toda una sociedad y al mundo espiritual, por sobre todo al mundo religioso. Por eso la iglesia tenía que establecer ciertas reglas. Era usando su libertad sabiamente cómo las mujeres llegarían a tener esa posición respetable en la iglesia que tienen y que fueron adquiriendo en una mayor medida, o yo podría decir una abismal medida, en nuestros tiempos. Entonces, queridos hermanos, valoremos que el Señor a la mujer nos ha puesto ya en una posición diferente a la que venía en tiempos, siglos atrás, como venimos estudiando la historia esa, porque Pablo tuvo que hacer tantas recomendaciones, porque Pablo exigió tantas cosas, cómo venía esa cultura, pero que sepamos también manejar la emancipación, hermanos. Nunca nos olvidemos de la posición y el lugar que la mujer ocupa en el hogar, en la iglesia y en todos lados, porque vemos que hoy en día se van de un extremo al otro extremo. Observemos los reclamos en esos países orientales de esas mujeres que están cansadas de vivir ocultas tras los mantos esos que llevan, que a veces apenas los ojos se le pueden ver nada más, pero se van a un extremo muy, muy opuesto. Entonces eso mismo pasaría en las iglesias y debemos tener cuidado de los extremos, hermanos. Dar gracias al Señor por la bendición y la posición donde el Señor ha puesto a cada uno, a los hombres, a las mujeres, pero que sepamos habitar de una forma armoniosa, de una forma honesta, de una forma de fidelidad, de integridad, de irreprensibilidad. Hombres y mujeres, no solamente ante los ojos de los hombres, sino también ante los ojos, en primer lugar, de Dios, que observa todo desde los cielos, y el Espíritu Santo está como un microscopio acá en nuestra vida, mirando todos los detalles de nuestras vidas. Porque a veces nosotros hay cosas que no vemos que sean importantes. Decimos, pero eso no es importante ante los ojos de Dios. Y son importantes, porque el microscopio del Espíritu Santo nos está advirtiendo de todos los peligros que podemos tener por descuidar pequeñas áreas de nuestras vidas que decimos son pequeñas, pero ante los ojos de Dios no son pequeñas. Entonces, queridos hermanos, cuando prediquemos un evangelio verdadero, sincero, no le quitemos ni le agreguemos nada, porque ahí están los peligros, hermanos. Ahí están los peligros cuando se quita, cuando se van a los extremos, cuando se ha cansado de estar en una posición y se pasa al otro extremo, y entonces vienen los escándalos y la gente se empieza a acostumbrar a los escándalos y empiezan a ver como que todo eso no es prohibido, sino se lo puede practicar, las malas conductas. En este caso, Pablo estaba exhortando que las mujeres no sean calumniadoras, en este caso. Pero si leemos toda la Biblia, hay exhortación para todas las áreas. Entonces, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a poder vivir la vida de tal manera que seamos ante los ojos de Dios irreprensibles, que también seamos irreprensibles para que podamos ser elegidos con dignidad. Recuerdo una vez un pastor decía, no sé a quién elegir de la iglesia, somos poquito, y no me queda otra que elegir a esta persona.
Entonces él tenía como su brazo derecho a una persona que no era digna. Y él decía, y él atribuía y decía, no me queda otra, porque yo necesito ayuda y no tengo a quién. Somos pocos, somos estos los que estamos, son recién convertidos. Esta es la persona que viene de años y años y años con nosotros, pero no era digna. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. A veces es preferible no ejercer esa área, ese ministerio, dejarlo vacío, hasta que surja esa persona, que pueda realizarlo honestamente, que sea de buen testimonio. Esta persona no era de buen testimonio, entonces, ¿se edifica en ese sentido o se destruye? Y por eso muchas iglesias se están destruyendo, porque están obreros trabajando de forma indigna y la obra del Señor no puede salir adelante con obreros indignos. Entonces, ¿qué tipo de iglesia queremos nosotros edificar? ¿Una iglesia con pocos miembros pero dignos? ¿O una iglesia llena de mucha gente con obreros indignos que estén dando mal ejemplo? Y toda esa multitud va a tomar el ejemplo de los malos obreros, de los malos ministros, de los malos diáconos, de los malos ancianos, los malos obispos y presbíteros y todos los nombres que hemos venido estudiando. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tener una iglesia llena del fuego del Espíritu Santo, porque los ministros tenían que estar llenos del Espíritu Santo, de fe y de sabiduría y de buen testimonio y todos los requisitos que hemos visto. Que el Señor nos dé la sabiduría como se la dio a Pablo para poder exhortar a Timoteo, para que Timoteo también ejerciera lo mismo que Pablo le había enseñado. También Timoteo fuera un discípulo, una prolongación del apóstol Pablo. Y asimismo nosotros, hermanos, que seamos una prolongación de Pablo en nuestras iglesias. Que el Señor nos ayude a todo a poder corregir conductas, que el Señor nos ayude a todo a poder discernir su palabra y poder establecerla en la iglesia, porque el Señor viene a buscar una iglesia purificada, una iglesia santa, una iglesia irreprensible. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, los que enseñamos, los que son enseñados, a poder formar esa iglesia que va a poder subir a los cielos cuando el Señor venga a buscarnos y el Señor está a la puerta. Cristo viene pronto. Que el Señor nos bendiga a todos.